La única manera de poder enfrentar a mis gigantes es enfrentándolos. Repito, la única manera en que podemos enfrentar a nuestros gigantes es enfrentándolos. Bienvenido a este espacio donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios, confiando en que este tema o cada mensaje que compartimos pueda ser de bendición para nuestras vidas. El tema de hoy es corriendo hacia mis gigantes, corriendo hacia mis gigantes. Y le voy a pedir que por favor saque la guía, el boletín de esta semana para que podamos estar en el mismo tema y me puede estar siguiendo ahí, por favor. El pasaje que vamos a estar viendo ahorita es 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 48. 1 de Samuel 17, 48. Y ahorita vamos a estar leyendo este pasaje. Todos conocemos esa historia épica entre David y el gigante Goliat. Es una historia muy conocida por todos. La historia de aquel joven pastor de ovejas que desafía al gigante Goliat, quien por varias semanas estuvo desafiando a todo el ejército del pueblo de Israel. Y conocemos cómo David llega al campamento enviado por su padre para llevar ciertos alimentos para sus hermanos. Y conocemos la historia cuando David llega al campamento, se indigna por la escena humillante que estaba presenciando cuando Goliat literalmente estaba desafiando a todo el pueblo de Israel, al ejército israelita, y nadie de ellos podía salir al encuentro de este gigante. Conocemos el momento en el que David se indigna, repito, conocemos el momento en que David tiene aquel momento de conferencia con el rey Saúl, y cómo Saúl trata de convencer a Saúl de que se le permita luchar contra el gigante. Y mientras Saúl trataba de convencerlo de lo contrario, convencerlo de que no iba a ser posible, Saúl le decía: es que él es hombre de guerra, tú eres un joven, él es experimentado, tú no eres experimentado. Y mientras un valiente quería pelear con Goliat, el rey Saúl, el jefe, el encargado del ejército, lo está desanimando y nadie más quería hacerle frente al gigante Goliat. Y todo eso lo conocemos bien. Conocemos cómo es que David finalmente convence a Saúl de que le permita luchar contra el gigante. Y todo esto es algo muy conocido, pero nada de lo que sucede alrededor de esta escena hubiese tenido de alguna forma validez si no es que David decide correr al gigante. Todo el relato que David le comenta a Saúl de que él ha peleado contra osos, contra leones, y cómo Dios lo va a ayudar, y todo eso, esa historia no hubiese tenido valor hasta que David decide, escúcheme bien, correr y enfrentar al gigante. Y este momento lo podemos encontrar allá en 1 Samuel 17, 48, donde dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, dice, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el gigante. Y aquí la frase clave es que David corre, se da de prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y quisiera estar de alguna forma, ¿cómo podemos aplicar este momento, este instante en el que, si bien es cierto, David relató todo lo que él había hecho, ese momento tan importante, tan clave, en el momento en que no solamente dijo lo que había hecho, sino lo que estaba a punto de hacer, sino que él corre. Y quisiera aplicar esto en unos aspectos en nuestra vida en el día de hoy. Y parte clave de lo que podemos estar iniciando ahorita es el hecho de lo que mueve a David para enfrentar a Goliat, es el hecho de que él tenía una pasión por Dios, una pasión de David por Dios. Allá en 1 de Samuel 17:45, David
le grita al gigante, le dice, mas yo vengo a ti, y eso está en sus notas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe que la pasión que David sentía por Dios, esa confianza, ese valor que él tenía, porque él tenía una pasión por Dios, él conocía a Dios y él sabía que Dios no lo dejaría avergonzado. Y es en ese momento donde David corre y está dispuesto a pelear contra el gigante Goliat. Sucede por la pasión que él tenía por Dios mismo. Y David no duda. David enfrenta al obstáculo que tenía frente a él. No huye del problema. No permitió que el ambiente de miedo, porque válgame que era un ambiente de miedo. Todo el campamento literalmente temblaba. Todo el campamento estaba titubeante. Por lo que este gigante cada mañana, por muchas semanas, salió a desafiar al ejército de Israel. Y dice la palabra de Dios que el corazón de todo el pueblo de Israel, todo el ejército de Israel estaba desfalleciendo, porque estaba siendo desafiado y no había quien pudiese hacerle frente. Hombres de guerra, hombres probados en la guerra, no podían hacerle frente al gigante. ¿Por qué? Por miedo. Porque ellos estaban viendo al gigante, estaban viendo la altura, estaban viendo que era un hombre fuerte, literalmente, era un hombre que tenía la capacidad física de sobrepasar a cualquiera de ellos. Y ellos estaban viendo al gigante. Pero lo que David estaba viendo, ¿sabes qué? Es que él será muy grande, será un hombre poderoso, pero es un hombre incircunciso. Es decir, no tiene un pacto con Dios. Y nosotros que tenemos pacto con Dios, tenemos la ventaja porque Dios está con nosotros. Ellos veían la altura, permítanme decirlo así, pero David veía algo que no estaba a la vista. David estaba viendo algo que obviamente estaba oculto en el gigante, y era el hecho de que este hombre no estaba circuncidado. Y obviamente la circuncisión era el pacto que Dios se había hecho con el pueblo de Israel. Es decir, este gigante estará muy grande, pero no tiene pacto con Dios. Y nosotros quizá no seamos tan grandes, pero tenemos pacto con Dios. Y eso hace la diferencia. Hace la diferencia porque el hecho de que Dios está con nosotros, el hecho de que Dios está de nuestro lado, hermanos, amigo, eso hace la diferencia. Entonces, todos hemos experimentado de alguna forma miedos, temores. Y cuando nos sentamos y meditamos en el problema y empezamos a decir, ¿sabes qué? Pues sí, es cierto, el problema que tengo encima es así, es asá, la situación está tan grave que ya me quitó el sueño, ya me quitó el hambre, ya me quitó aquello, en fin. Y lo único en lo que pensamos es en el gigante, es lo que pensamos es en el problema que tenemos delante de nosotros. Entonces, lo que movió a David es que él conocía a Dios y que él tenía un pacto con Dios. Y él tenía su mirada puesta en Dios. Él tenía su enfoque puesto en Dios y no en el gigantón que tenía delante de él. Entonces lo que debemos hacer es ver a Dios y confiar en Él, en Dios. Y esto me lleva al segundo punto, en el hecho de que debo correr hacia mi gigante. Y yo voy a correr hacia mi gigante cuando mi mirada está puesta en Dios. Y es ahí donde quisiera que nos hagamos esta pregunta. Estoy corriendo, está en el punto número 2, estoy corriendo de mi gigante o estoy corriendo hacia el gigante. En otras palabras, estoy corriendo del problema o estoy corriendo para enfrentar al problema. Y créame que la respuesta honesta a esta pregunta que le acabamos de hacer, o que le acabo de hacer, determina en mucho nuestra situación actual. Repito, la respuesta a esta pregunta de que si usted está huyendo del gigante, está huyendo del problema, o usted está corriendo a enfrentar el problema. Lo que usted responda a esto determinará en gran parte su situación actual. Si he evitado a toda costa enfrentar el problema que tengo ante mí, ¿sabe qué pasa? El problema se agranda. Si estoy diciendo, no, pues ahorita no, por eso, ¿sabe qué? Eso se va a agrandar.
pero a la medida en que usted confía en Dios y obedece a Dios y actúa conforme a la palabra de Dios, donde usted y yo podemos confiar en que Dios está conmigo, Dios está con nosotros y que tenemos la victoria garantizada. Usted y yo podemos ir al final de la Biblia, en el Apocalipsis, y nos damos cuenta que el enemigo está vencido. Y cuando usted y yo nos tomamos de la mano de Dios y nos tomamos de las promesas de Dios y nos damos cuenta que cuando estamos tomados de la mano del Señor tenemos ya la victoria ganada, entonces eso como que nos impulsa, nos ayuda a poder enfrentar cualquier situación. Entonces debemos correr hacia ese problema, hacia ese gigante que tenemos ante nosotros. Entonces nuestra vida, cuando usted y yo evitamos el problema, cuando evitamos correr hacia el gigante y solamente lo estamos contemplando y diciendo, ¿sabes qué? Pues realmente está grande el problema. Realmente la situación está grave y la situación está color de hormiga y a mí se me hace que no hay por dónde correrle y no hay por dónde entrarle y no se puede y va a ver qué pasa. Y cuando estamos en esa situación, la situación empieza a crecer y nuestra vida se convierte literalmente en un caos por la falta de acción, por nuestra inacción. Y estamos de alguna forma esperanzados que por algún tipo de suerte algo nos libre de la situación. Pero ¿sabe qué? La clave aquí es que usted le confía a Dios y usted le cree a Dios y enfrente la situación en ese momento ante el gigante. Y cuando tenemos el hábito de enfrentar a los gigantes que nos confrontan a diario, ¿sabe qué sucede? Me voy a sentir más libre para tomar decisiones sabias en el hogar, en el trabajo, en el negocio y en cualquier situación. ¿Sabe que el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, yo puedo confiar en Cristo Jesús, yo puedo confiar en Dios, que Él me va a ayudar a poder salir adelante, para poder enfrentar, hermanos, toda situación que podamos tener frente a nosotros. Porque tenemos la victoria ganada. Ya la victoria está ganada. Cristo Jesús la ganó en la cruz del Calvario. Y a manera de conclusión, ahí en sus notas, sabe que hoy tenemos una decisión muy importante que tomar. Y le voy a invitar a que lo hagamos en esta hora, que usted tiene que decidir seguir huyendo de los gigantes o de los problemas, o los va a enfrentar. Va a seguir corriendo del problema o va a enfrentar el problema, porque mire, es una decisión que Dios no tomará por usted. Dios no toma esa decisión por usted, sino que usted tiene que tomarla. Dios le dice, ¿sabes qué? Confía en mí. Yo estaré contigo siempre. Yo voy a acompañarte siempre. Eso es una garantía que tenemos de parte de Dios, que Él nos va a apoyar, Él nos va a ayudar siempre. La cuestión aquí es que si usted decide enfrentar al gigante, ¿sabe qué? Dios era el mismo Dios para David como era el Dios de Eliab o de los hermanos de David, de los demás hombres de guerra de Israel. Era el mismo Dios de Saúl. La única diferencia es que ellos no tenían una comunión como David la tenía con Dios. Entonces la única diferencia quizá sea de que usted no tenga esa relación con Dios. Usted diga, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Mejor no. Mejor aquí la dejamos, aquí muere, y mejor que el tiempo solucione la situación. ¿Y sabe qué? Lo único que va a pasar es que la situación va a crecer más. Entonces yo le invito que vamos a confiar en Dios y vamos hacia adelante. Si es necesario enfrentar la situación a ese gigante, usted lo va a tener que hacer. Dios no toma esa decisión por usted. Dios nos respalda cuando actuamos de acuerdo a su voluntad. Y hoy es un muy buen día para enfrentar a ese gigante, ese problema, esa situación que lo está deteniendo a usted. Y a manera de conversar ahí en su grupo familiar, y le hago una pregunta honesta, que quisiera ahí que la comentaran breve. En su experiencia le pregunto, ¿qué ha pasado cuando huye de sus problemas? En la experiencia que usted ha tenido, y quisiera que fuésemos honestos, en la experiencia que hemos tenido,
¿Qué ha pasado cuando hemos huido de nuestros problemas? Le invito para que lo comparta en breve con los hermanos ahí, y favor de tratar de ser breve, por favor, no se extienda mucho, y eso creo nos va a poder apoyar, ayudar a poder aprender unos de otros también. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, y gracias porque en tu palabra aprendemos, Señor, que podemos enfrentar a nuestros gigantes y podemos confiar, podemos saber, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, en todo tiempo. Y a ti, Señor, damos honor y damos gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por tomar este tiempo en este grupo familiar. Gracias a los anfitriones, a los líderes, por todo el esfuerzo que se está haciendo para que estos grupos se lleven al cabo. Le invito para que se suscriba a este canal de YouTube del Centro Mundial de Oración. Le invito para que lo comparta también con familiares a través del WhatsApp, mensaje, en fin, que podamos de alguna forma poder distribuir estos videos. Si se puede comentar algo también en el canal de YouTube, también sería de mucha bendición. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.